Gloria a Dios. Buenos días. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios y andar en la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son vida y medicina para nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Estamos estudiando acerca de cómo nosotros debemos vestirnos de la nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. He mencionado 4 cosas importantes lo que Pablo está pidiendo a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Recuerdan, Pablo dice que nosotros ya no debemos vivir como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Ellos andan en su mente entenebrecido. Ellos son ajenos de la vida de Dios por la dureza del corazón. Pablo pide que nosotros nos despojemos del viejo hombre creado. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Pablo nos pide que nosotros abandonemos la manía de la mentira. Pablo nos pide que abandonemos la maquinación de la ira. La ira no te puede dominar. Pablo nos pide también que nosotros abandonemos acerca del hurto. Si hay cristianos que aún están practicando el robo, el robar, eso no es bueno, abandónalo por completo. Y también Pablo está pidiendo que nosotros, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora vamos a ver 3 aspectos del mal uso de la lengua. Quiero leer en Efesios capítulo 4, verso 30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Dice la Biblia en el verso 30, y no contristáis al Espíritu Santo. Pablo está hablando a los creyentes. Si tú sigues mintiendo, si tú eres una persona furioso, si tú eres una persona que está robando, si tú eres una persona que estás usando tu lengua, están saliendo palabras corrompidas, tú estás contristando al Espíritu Santo. Recuerden que todo creyente es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que resucitó a Jesús, que lo levantó, lo ascendió al cielo, lo sentó a la diestra del Padre. El Espíritu Santo ahora está morando en nosotros. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado qué es lo que estoy hablando para no contristar al Espíritu que está morando en mí. Tengo que tener mucho cuidado qué es lo que estoy oyendo también. Entonces tengo que dejar las cosas prácticas que antes solía hacer, porque ahora yo soy una nueva criatura. Y como nueva criatura tengo que vestirme según la voluntad de Dios, hablando la verdad, controlando mi carácter, ya no practicar el robo y tener un lenguaje a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces veamos los 3 aspectos del mal uso de la lengua. Número 1, dice, la consecuencia del mal uso de la lengua contriste al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, las palabras son armas de doble filo, sirve para edificar o destruir. Hermano, con tus palabras, ¿qué estás haciendo? ¿Tus palabras están edificando a otros o tus palabras están destruyendo a otros? Tú tienes la respuesta. Nosotros estamos aquí para bendecir y no maldecir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos hablando. Santiago dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ningún hombre. Con la lengua bendecimos, con la lengua maldecimos, pero en Cristo todo lo podemos. En Isaías capítulo 63, versículo 10 dice, refiriéndose al pueblo de Israel, mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual, dice, les dio y se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Todos sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde constantemente. Todo lo que Dios decía, ellos lo desechaban. Y Dios está diciendo que ellos hacían enojar a su Santo Espíritu. Entonces, cuando tú haces la voluntad de Dios,
Cuando tú abandonas todo lo que Pablo nos está pidiendo, entonces tú vas a estar en paz con Dios y vas a estar en paz con el Espíritu Santo. En cambio, si tú haces lo contrario, tú estás contristando al Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener una buena comunión con el Espíritu Santo. Recuerdan, dice, cuando entristamos al Espíritu Santo, perdemos el gozo. Yo no quiero perder el gozo porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Tengo que tener una buena relación con mi Dios. Tengo que tener una buena relación con el Espíritu Santo, con la palabra, porque quiero mantener el gozo de Dios. El gozo de Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pablo dice en el verso 31, quítase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué significa quitar toda amargura? Significa todo tipo de resentimiento o toda clase de indisposición contra alguien. Tú tienes que hacerlo porque es una orden. Dice, quítanse de vosotros. Hermano, quita la amargura de tu vida. Quita toda clase de resentimiento. Tú no puedes estar recordando de lo que te han hecho años. O si alguien te pidió perdón, pues perdonaste, olvídalo. Es así, cuando vamos a Dios, pedimos perdón, Dios se olvida. Dios ya no está recordando, no, que mi hijo hizo esto, falló. No, Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Si tú sabes reconocer, entonces, hermano, manténgate en eso firme. La amargura, hermano, es como la raíz de un árbol que en algún momento, hermano, va a dar su fruto. Si tú te mantienes ahí, hermano, va a dar tu fruto y va a ser personas y vas a ser una persona furioso. Gloria a Dios, tú tienes que dejar todo lo malo. Luego dice, ¿no? Tenemos que dejar toda gritería. Dice, toda maledicencia. Maledicencia, hermano, es hablar mal. Dice, es infurio entre hermanos. Entre nosotros ya no podemos maldecirnos. Nosotros no somos nadie para señalar tal persona cual Dios se va a encargar de ellos. Escuchan esto. La maledicencia significa acción de maldecir, de hablar con mordacidad. Los sinónimos son el chisme, la denigración, la difamación, murmuración, y esas cosas nosotros tenemos que dejar. ¿Qué es lo que la amargura produce? Pues la amargura produce ira, produce enojo, lo cual te va a llevar a gritería. Para que tú gritas, primero te enojaste, ¿sí o no? Claro. Primero te enojaste, te llenaste de ira y luego comienzas a gritar y terminas en ofensas o en insultos contra algún hermano. Por eso, hermano, quita de ti toda clase de amargura. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se contaminados. Hermanos, la ira no puede estar en el corazón de nosotros. Tenemos que desechar toda clase de ira. Número 2, Pablo nos pide, también dice, el mal uso de la lengua es la malicia. Tú como hijo de Dios ya no debes ser malicioso. La malicia es una actitud que denota maldad, sutileza o sospecho. Tú eres cristiano, tú no debes andar en malicia. Porque está diciendo Pablo, quítase de vosotros toda clase de ira. Ya no debe haber en un cristiano ira, amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia. Esas cosas ya no deben haber dentro del cristiano. Porque Pablo está diciendo que nosotros abandonemos. Porque tú tienes que vestirte del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermano, esta malicia tiene que desaparecer en nuestra vida. La amargura y el enojo. Muchas veces por cosas pequeñas nos ofendemos. Pero dicen, la amargura y el enojo, muchas veces por cosas sin ninguna importancia, lleva a la destrucción de matrimonio, familias, iglesias y amistades. Por tonterías. Tú como hijo de Dios, sea algo diferente. Luego Pablo nos dice en el verso 32, escuchen esto, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Pablo nos pide, quítase, saca lo viejo de ti, saca lo viejo, la amargura, la ira,
el enojo, la maledicencia. Pablo te está diciendo que tú debes ser un perdonador. Aleluya. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra benigno es un origen latino de benignus. Significa bene, significa beno. Entonces una persona nacido de nuevo es alguien que ha sido creado nuevo. Los sinónimos son benevolencia, complacencia, humanidad, afable, piadoso. Eso significa ser benigno. Ser benevolencia, ser complacientes, humanidad, afable, piadoso. Y luego nos habla, dice, tenemos que tener misericordia. La misericordia, hermano, es la disposición o compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en perdonar y la reconciliación. ¿Recuerdan el buen samaritano? El buen samaritano es Jesucristo. Él nos enseña a perdonar. Un hombre que fue herido, asaltado por unos ladrones, lo dejaron medio muerto. Vino un sacerdote, un levita, lo vio a este hombre que necesitaba ayuda, no les importó, movieron la cabeza, se fue de largo. Hasta que un samaritano vino y él fue movido a misericordia. Eso es lo que hace la compasión, la misericordia de Dios. Y acá lo que dice Pablo para terminar con esta clase, con el capítulo 4, dice: antes, sed benignos, amables, unos con otros, misericordioso. Tú debes saber perdonar, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. En la próxima clase vamos a concluir con este capítulo 4 y luego vamos a empezar a estudiar acerca del capítulo 5. Y luego nos falta un capítulo más, capítulo 6, para terminar el libro de los Efesios. Entonces, qué bueno, hermano, es oír la palabra de Dios. Para recordarles, Pablo está diciendo: quítanse. ¿Recuerdan lo que Pablo nos pidió? ¿Qué nos pidió? Que no vivamos como los otros gentiles. Luego Pablo nos pide que nos despojemos del viejo hombre. Y luego Pablo nos pide que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Pablo nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo nos está diciendo: despójate, renueva tu mente, vístete del nuevo hombre. Y ahora Pablo nos está diciendo que tenemos que abandonar la mentira, tenemos que abandonar la ira, tenemos que abandonar el hurto y el mal uso de la lengua. Y ahora lo que Pablo nos está diciendo, que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y Pablo nos está diciendo: quítase. Escucha, hermano, si tú tienes amargura, desecha de tu vida. Quita, sácalo. Saca toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, tú debes ser o debemos ser benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que la paz, la misericordia de Dios mora en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.